Hoy nos acompaña la doctora Jainis Paola Espinosa, residente de Medicina Interna. Buenos días, doctora Jainis. Buenos días, doctora Aura, gracias por la presentación. Y yo a su vez les presento a tres de nuestros profesores que tenemos como invitados especiales el día de hoy, al doctor Diego Sánchez, especialista en infectología, al doctor Jairo Cerón, especialista en reumatología, y al doctor Jonathan Quintero, especialista en dermatología. Este va a ser el contenido de la presentación de hoy. Vamos a hablar sobre la introducción, definición, epidemiología, diagnóstico, factores de riesgo, clasificación, tratamiento, controversias y algo sobre algunas conclusiones sobre el tema. Y en la parte de introducción hablemos algo de la situación actual y antecedentes del VIH. Esta imagen que es tomada de las cifras de ONU-SIDA y que en ella vemos la tendencia de los casos de VIH a través del tiempo. Vemos cómo después de un pico de casos en la última década del siglo XX, vemos una tendencia al descenso que se está viendo en las 2 décadas del siglo XXI, desafortunadamente con una tendencia no tan pronunciada en las personas que fallecen, y el pico en las personas que fallecieron por VIH probablemente lo vimos entre los años 2003 a 2005, momento en el cual empieza a ser popular la terapia antirretroviral altamente efectiva, lo cual marcó la historia en la caída de la mortalidad. Y aunque cada vez tenemos medicamentos y terapias más adecuadas, probablemente por otros fenómenos, la curva se ha ido aplanando y no vemos una tendencia al descenso en las muertes que sí vimos en la primera década del siglo XXI. Aquí podemos ver la inversión del número de casos entre hombres y mujeres, y a nivel global vemos cómo desde el año 2010 ha aumentado el número de casos en hombres. Y en esta otra figura vemos el porcentaje, cuál fue el porcentaje de casos en diversos grupos a nivel mundial para el año 2018, en donde se destacan los clientes de trabajadores sexuales y las parejas sexuales de otras poblaciones claves y los hombres que tienen sexo con hombres. Veíamos entonces las curvas, pero esos números a cuántas personas corresponden. Vemos que para el año 2019 teníamos 1.7 millones de nuevas personas infectadas con VIH en el mundo, de las cuales Latinoamérica aportó más o menos 120,000, y que en Latinoamérica las personas que vivían con VIH para ese año sumaban 2.1 millones y que murieron por VIH fueron 37,000 y 690,000 de manera global. Aquí vemos cómo la cobertura del acceso a la atención médica es más alta que la cobertura de la terapia antirretroviral en al menos 11 países de Latinoamérica, incluido Colombia, lo cual sugiere que hay obstáculos para acceder a los servicios relacionados con el VIH en comparación con otros servicios de salud entre quienes viven con VIH. Y en cuanto a la cuenta de alto costo de Colombia, tenemos cómo ha ido aumentando los casos nuevos, la incidencia y la letalidad del VIH a través de los años, y que para el departamento de Caldas, la incidencia por 100,000 habitantes de VIH para el año 2019 fue un poco por debajo del promedio nacional de 26.6 casos por 100,000 habitantes, pero también pues muy cercano a ese promedio. Aquí tenemos cuáles han sido los medicamentos que a través de los años se han ido desarrollando para el tratamiento del VIH, y cada uno de ellos actúa en diferentes fases del ciclo de replicación viral del virus. Luego del inicio de ese tratamiento antirretroviral altamente efectivo y en presencia del 95% de adherencia, sin una resistencia demostrada y con independencia de las variaciones individuales que podrían haber en la farmacocinética de los antirretrovíricos, el tratamiento antirretroviral altamente efectivo va a inducir una reducción del más del 90% de la carga viral plasmática en las primeras semanas, lo cual se traduce en cambios significativos en el recuento, en el fenotipo y en la función de los linfocitos TCD4 y en la disminución de la inflamación sistémica. El síndrome de reconstitución inmune asociado al VIH va a ser la consecuencia clínica adversa de la restauración de esa respuesta inmunológica antígeno específica inducida por el tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, que se traduce en el comienzo clínico de las infecciones subclínicas preexistentes, el empeoramiento de las enfermedades infecciosas durante el tratamiento específico o la manifestación exuberante de enfermedades autoinmunitarias y de neoplasias. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque aunque en general el síndrome es autolimitado, en algunos casos la respuesta inflamatoria es tan potente que puede suponer un riesgo vital. Y el diagnóstico diferencial
siempre va a ser, puede ser un reto clínico, un reto para el clínico, y en muchas ocasiones va a resultar difícil distinguirlo de una infección oportunista resistente al tratamiento, de una infección nueva sobreañadida o un cuadro de toxicidad farmacológica. Existen varias corrientes lideradas por grupos de investigación que han propuesto diferentes criterios diagnósticos para definir un caso de CIRI, y en general tenemos que se acepta que se deben cumplir ciertos criterios mínimos para definir un caso de CIRI, entre los cuales se encuentran la asociación temporal entre el inicio de la terapia antirretroviral y el posterior desarrollo de los síntomas, usualmente dentro de los 3 primeros meses luego de iniciar la terapia antirretroviral, pero está descrito desde los 4 hasta 186 días posteriores. La evidencia de una restauración inmune, respuesta virológica e inmune demostrada por una disminución de la carga viral mayor de un logaritmo a las 10 copias por mililitro y aumento en el número de linfocitos TCD4, y la presencia de signos y síntomas clínicos consistentes con un proceso inflamatorio. También se requiere que los síntomas no sean explicados por una nueva infección o enfermedad adquirida o por el curso normal de una enfermedad o infección previamente adquirida, y que la reacción inflamatoria sea exagerada, con respuesta inflamatoria atípica en el tejido afectado. Por ejemplo, mayor formación de granulomas para los casos de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium complex, líquido cefalorraquídeo de características inflamatorias para los casos de criptococos, mayor intensidad de lesiones del sistema nervioso central en la resonancia para los casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, uveitis y vitritis por citomegalovirus, o nuevas lesiones o diseminación para los casos de sarcoma de Kaposi. Se describen dos formas de presentación principales en el síndrome: el CIRI paradójico, en el cual tras el inicio de la terapia antirretroviral hay un empeoramiento o recaída de una infección oportunista u otra etiología tratada o bajo tratamiento, y aquí tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con la toxicidad del tratamiento antirretroviral o del tratamiento para la infección oportunista, con la resistencia al tratamiento para la infección oportunista, o con una pobre adherencia a ese tratamiento, o con incluso una infección oportunista nueva. Y el CIRI desenmascarado, entonces, si hay una presentación acelerada de una infección oportunista u otra etiología que se encontraba latente o subclínica cuando empezó el TARGA. Y aquí habría que hacer diagnóstico diferencial con infecciones oportunistas que no fueron diagnosticadas o que tengan una presentación clínica inusual, pues con una progresión clínica también inusual, y también nuevas infecciones oportunistas que se van agregando porque la inmunodeficiencia persiste. Hay criterios diagnósticos para la tuberculosis como CIRI, se clasifica incluso cuando en paradójico. Por ejemplo, aquí se destacan que los síntomas de la tuberculosis deben iniciar dentro de los 3 primeros meses de iniciado la terapia antirretroviral, y que cumplan al menos un criterio mayor y 2 menores de estos que se aparecen acá, de nuevas o agrandamiento de ganglios linfáticos y estos criterios menores que también se mencionan. Y también para los casos de CIRI desenmascarado, para tuberculosis también, que esas manifestaciones inicien dentro de los 3 primeros meses. Y para criptococos también existen unos criterios de definición aparte, entre los cuales se destacan que los síntomas en los casos paradójicos inicien dentro de los 12 primeros meses de iniciada la terapia antirretroviral, y que consistan en el empeoramiento de una de las siguientes manifestaciones, como meningitis, linfadenopatías, aumento del espacio, las lesiones ocupantes de espacio o enfermedad multifocal, o lesiones cutáneas o nódulos pulmonares o neumonitis, y también para los casos de CIRI por Cryptococcus desenmascarado, que esos síntomas cumplan con estas otras condiciones. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia del CIRI está poco precisada, que es muy variable entre los estudios revisados. En esta, que es una de las series más grandes realizadas en Texas, Estados Unidos, y publicada en el año 2005, y que tuvo como objetivo determinar la incidencia, los factores de riesgo y el resultado a largo plazo del CIRI en pacientes infectados por el VIH que recibieron TARGA, y que incluyó a 180 pacientes y fue realizado entre 1997 a 2000, el CIRI se diagnosticó en el 31.7% de los pacientes que iniciaron el tratamiento antirretroviral altamente efectivo y estaban infectados por Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium intracelular o Cryptococcus neoformans.
En este otro estudio más reciente, un metaanálisis que fue realizado entre los años 1996 a 2009 y publicado en el año 2010, incluyendo 54 estudios de cohorte con 13.103 pacientes y que tuvo como objetivo determinar la incidencia y mortalidad del CIRI, se encontró que 1.699 de esos 13.103 pacientes desarrollaron CIRI con un porcentaje del 13%, en donde las manifestaciones más frecuentes fueron la retinitis por citomegalovirus con un 37.7%, seguido de meningitis por Cryptococcus con un 19.5%, pero que podría ser en algunos lugares un porcentaje de 44.8%, seguido por la leucoencefalopatía multifocal progresiva con un 16.7% y luego por la tuberculosis con un 15.7%, que en algunas regiones podría ascender hasta el 50.7% de los casos de CIRI. La mortalidad para el CIRI en este caso a nivel global fue del 4.5%, 3.2% para los casos de tuberculosis y 20.8% esa mortalidad para meningitis por Cryptococcus. En este otro estudio que fue realizado en Sudáfrica, y se presentó el CIRI en al menos un cuarto de los pacientes con tratamiento antirretroviral. Fueron 498 adultos seguidos por 24 semanas y el CIRI se presentó en 22.9%, y aquí las manifestaciones mucocutáneas fueron las más frecuentes con un 68%, consistentes en foliculitis, verrugas, úlceras genitales e infecciones por herpes zóster principalmente, seguido por la tuberculosis extrapulmonar y pulmonar. La mortalidad en este estudio para el CIRI, de los casos de muerte que se presentaron, que fueron 25, 6 fueron por CIRI con una mortalidad del 24%. De las hospitalizaciones que se presentaron en este estudio, el 20% fueron por el síndrome de reconstitución inmune, y la presentación de este síndrome obligó a la interrupción o descontinuación de la terapia antirretroviral en 10 de esos 35 casos de interrupción, correspondiendo a un 29%. Y entonces, si uno compara entre las diferentes presentaciones del CIRI, las frecuencias son muy diferentes. Por ejemplo, en este otro estudio describe más frecuente el sarcoma de Kaposi mucocutáneo como lo que más se presentó. Y en esta otra publicación nos mencionan los reportes de otros estudios. Por ejemplo, este realizado en Estados Unidos también encabeza el CIRI el sarcoma de Kaposi como CIRI como el primer lugar con un 57%, seguido por la tuberculosis. En este otro la candidiasis y la foliculitis. En este realizado en México fueron las manifestaciones por virus herpes zóster, seguido por la tuberculosis, que siempre se encuentra esa tuberculosis entre los primeros lugares, y las manifestaciones mucocutáneas. En este estudio realizado en la India, aquí las manifestaciones también en piel de tiña y sarcoma de Kaposi, y esta realizada en Sudáfrica, en la foliculitis y seguida por la tuberculosis. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que se ha postulado que exista una respuesta inmune de carácter protector, pero en grado excesivo, que las células T reguladoras no aumentan o no funcionan en la proporción de las células T efectoras antígeno específicas, y que existe una activación inmune no regulada con una tormenta de citoquinas consistente en una explosión simultánea de mediadores inflamatorios TH1, TH2 e inespecíficos. Y este desequilibrio en el que hay mucha más respuesta a TH1 produce todas las manifestaciones del síndrome de reconstitución inmune. También habrá cierta predisposición individual porque hay polimorfismos genéticos de citoquinas de varios mediadores inflamatorios, así como algunos tipos de complejos de histocompatibilidad que regulan la expresión de citoquinas o que predisponen de manera general a una recuperación rápida e intensa de la respuesta inmune. Y esos factores inmunopatogénicos mencionados son solo una parte de este modelo de integración multifactorial propuesto para explicar la aparición del síndrome, y en donde además se articulan factores clínicos, etiológicos y epidemiológicos. Y en este estudio, que tuvo como objetivo determinar la incidencia y los factores de riesgo de CIRI, y que fue un estudio retrospectivo realizado entre enero de 2000 y agosto de 2002, y que incluyó a 199 pacientes de 18 años o más, y en donde se encontró una incidencia de CIRI de 51.5 casos por 100 personas por año, con un promedio de tiempo de aparición de 12 semanas, y en donde las manifestaciones dermatológicas nuevamente vuelven a ser las más frecuentes. Se encontró que los principales factores de riesgo asociados al síndrome fueron el porcentaje basal de linfocitos TCD4 menor del 10% y la relación CD4-CD8 basal menor de 0.15. Y en este otro estudio, y en relación con tuberculosis,
Hay muchas cosas interesantes, pero el de mayor significancia estadística es este resultado en donde el delta, representa el delta del porcentaje de CD4 basal, es decir, qué tanto aumentaron los CD4 con el tratamiento antirretroviral, y en pacientes con SIRI aumentó un 11% para los casos de SIRI con tuberculosis versus un 2% para los casos que no cursaron con SIRI. Y entonces, aparte del grado de inmunosupresión asociado a un mayor riesgo de infección oportunista, a estados inflamatorios residuales, a disfunción persistente de células T, a disrupción de mecanismos reguladores, se mencionan como otros factores de riesgo el pobre control virológico, la carga viral alta al inicio de la terapia antirretroviral, también el grado de respuesta inmunológica y virológica a la terapia antirretroviral, sobre todo en aquellos individuos en que la carga viral desciende más de 2 logaritmos de copias por mililitro a los 90 días de iniciado, y el diagnóstico previo de infección por hongos y su tratamiento, pues se ha descrito que los antimicóticos más comúnmente utilizados para tratar infecciones fúngicas invasoras presentan propiedades inmunomoduladoras y proinflamatorias, y eso podría contribuir de una manera indirecta a la respuesta proinflamatoria exagerada ya observada en ciertos pacientes con SIRI bajo tratamiento antifúngico. Y también se menciona el uso de inhibidores de proteasa por un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Y para el SIRI asociado a tuberculosis, además se han descrito como factores de riesgo la enfermedad diseminada y extrapulmonar y el menor tiempo entre el inicio de la terapia antituberculosa y el inicio de la terapia antirretroviral. En cuanto a la clasificación, se han propuesto diferentes clasificaciones. La más frecuente es dividir las manifestaciones del SIRI en infecciosas y no infecciosas. Y en esta otra clasificación, de acuerdo a la etiología, se propone, aparte de la clasificación infecciosa, hablar de SIRI autoinmune, de SIRI sarcoideo, de SIRI tumoral asociado a la gestación y otras variantes del SIRI. Debido a lo extenso que supondría explicar cada uno de estos tipos, a continuación les presentaré lo más importante de cada uno de ellos. Entonces, en cuanto al SIRI infeccioso, tendríamos que hablar del SIRI micobacteriano. El de Mycobacterium avium complex fue el primero descrito y que se relacionó con la monoterapia con sidobudina. La enfermedad es predominantemente localizada, caracterizada por linfadenitis mesentéricas mediastinales y también axilares, que pueden dar fiebre y que pueden supurar y que se manifiestan de esta manera. Y también se han manifestado en localizaciones inusuales como la piel, con nódulos, piomiositis, accesos cutáneos, osteomielitis, bursitis y enfermedad de Addison, y generalmente aparecen en los primeros 2 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral altamente efectivo entre las semanas 2 a 3. En cuanto al Mycobacterium tuberculosis, se postula como el más paradigmático y controvertido de los SIRI. Tal vez está en relación con la peculiar interacción patogénica que ocurre entre Mycobacterium tuberculosis y el VIH, y que, a diferencia de otras infecciones oportunistas, se caracteriza por la prolongada activación inmunitaria inducida por la tuberculosis, por la persistencia de la replicación viral luego del tratamiento antituberculoso. Y a partir de esas observaciones se ha postulado que exista un fenotipo inflamatorio, sobre todo en los casos que manifiestan la forma temprana del SIRI por Mycobacterium tuberculosis, que se ha descrito con una frecuencia del 8 al 43%, usualmente en las 3 semanas después de iniciar el tratamiento antirretroviral, con un aumento de riesgo con CD4 menores de 100 y caracterizado por fiebre, linfadenopatías intratorácicas con o sin infiltrados pulmonares, linfadenopatías cervicales y derrame pleural, siendo la enfermedad extratorácica menos frecuente. También localizaciones inusuales como meningitis con cultivos negativos, empeoramiento paradójico de tuberculomas cerebrales, cerebritis localizada, vasculitis del sistema nervioso central, hipertensión endocraniana, afectación hepatoesplénica y lesión renal aguda. Y también para los casos de Mycobacterium leprae se ha descrito la presentación clínica de la lepra con reacción aguda en las lesiones, que puede resultar en la pérdida rápida de la función nerviosa y que va a depender más de infecciones subclínicas desenmascaradas, caracterizadas por placas eritematosas o edematosas con anestesia o debilidad muscular.
Para los casos de Cryptococcus neoformans, que tienen una incidencia del 8 al 17% y que pueden aparecer entre los 3 a 330 días, el 60% en los primeros 30 días, la linfadenitis se describe como el hallazgo por Ciri más frecuentemente en un 56% de los casos, seguido por meningitis con un 40%, con intensa reacción celular en el líquido cefalorraquídeo y cultivos positivos, y también con episodios recurrentes de meningitis con cultivos negativos, neumonitis necrosante, criptococoma y absceso intramedular, y en otros estudios se ha postulado como la cefalea como la manifestación más frecuente está en el 100% de los casos. Y en la resonancia magnética, microabscesos difusos cerebrales, edema marcado, captación anormal de contraste en los espacios de Virchow-Robin, y en el líquido cefalorraquídeo, mayor presión de apertura, mayor glucorraquia y pleiocitosis. Y fuera del sistema nervioso central, el agrandamiento de los ganglios linfáticos del mediastino es el hallazgo que se describe como lo más frecuente. Y en los estudios histológicos generalmente muestran inflamación granulomatosa con o sin necrosis y predominio de macrófagos CD68 positivos. Para los casos de histoplasma capsulatum se describe como una prevalencia del 11% de los casos de Ciri, con una mediana de tiempo de aparición desde el inicio del tratamiento antirretroviral de 45 días, con abscesos hepáticos, linfadenitis compresiva, obstrucción intestinal por colitis granulomatosa, uveitis y artritis como las manifestaciones más frecuentes, y también adenopatías crónicas, infarto esplénico, síndrome hematofagocítico, lesiones en piel y meningitis aséptica. Los de neumocitis ovesi se manifiesta más frecuentemente con fiebre, insuficiencia respiratoria e infiltrados pulmonares en parches 5 a 30 días después de iniciado el tratamiento antirretroviral, y en la biopsia pulmonar podemos encontrar reacción inflamatoria grave con persistencia de escasos quistes de neumocitis jirovesi. Para los casos de citomegalovirus, las manifestaciones se dividen en tempranas, principalmente por retinitis de novo recidivante, y en manifestaciones tardías caracterizadas por uveitis y vitritis, y van a ser más frecuentes si los linfocitos TCD4 son menores de 50 y que luego asciendan a más de 100 en pacientes que aparecer ventriculoencefalitis, y se ha postulado como explicación para este síndrome la inflamación y no el fracaso del tratamiento. Y se ha postulado también Ciri asociado a estos virus hepatotropos virales hasta en el 9% de los casos, con hepatitis aguda con aumento de transaminasas, dolor abdominal, hepatomegalia, náuseas, vómitos, luego de 5 a 12 semanas de iniciar el tratamiento antirretroviral y con una rápida cirrosis. Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JIC se describe hasta en el 18% de los pacientes con antecedente de esta entidad, entre una semana a 6 meses incluso luego del tratamiento del lineamiento antirretroviral, y se caracteriza por extensa desmielinización, infiltrado mononuclear perivascular y oligodendrocitos reactivos al antígeno del poliovirus, y en la resonancia magnética agrandamiento periférico de lesiones hipodensas. También se han postulado muchas otras manifestaciones infecciosas asociadas al Ciri, entre las cuales destacamos la del virus P-Zoster, que se caracteriza por reactivación de lesiones dermatológicas previas, como las que aparecen en la imagen, encefalitis, mielitis transversa, queratitis estromal. También casos de molusco contagioso, aparición nueva o recurrente de pápulas como aparecen pues en la imagen, con florida o extensa distribución, y para los casos de toxopris puede conducir a un empeoramiento paradójico de los síntomas, también del edema que rodea las lesiones cerebrales. En cuanto a último, tenemos que enfermedad de Graves posterior al inicio del tratamiento antirretroviral se describe hasta en más del 40% de los casos, con un promedio de aparición de tiempo de 21 de 10 como factor de riesgo. Estas otras entidades de la artritis reumatoide, lupus, polimiositis, enfermedades en el adulto, síndrome de Guillain-Barré, también describen como su aparición de la tolerancia inmunológica, las alteraciones de la inmunidad adaptativa dependiente de anticuerpo por persistente estimulación, y la desregulación de citoquinas y de la función tímica. En cuanto al Ciri sarcoideo, tiene neuromatosa sistémica
interleuquinas e interferón alfa principalmente, que existe un infiltrado reticulonodular pulmonar y adenopatías ciliares sin manifestaciones clínicas indicativas de afectación visceral extratorácica y que aparece tardíamente en comparación con otras enfermedades granulomatosas hasta 3 años después del inicio del tratamiento antirretroviral, pero que es autolimitada en la mayoría de los casos. Es más importante, pues es con VIH y son así antirretroviral y se describe paradójico en el 7 a 31% de los casos. Como regla general, en el sarcoma de Kaposi, las manifestaciones cutáneas y viscerales mejoran con el inicio del tratamiento antirretroviral, pero en el curso clínico del CIRI, en esta entidad, va a haber un típico empeoramientos que se resuelven dentro de unos pocos meses sin un tratamiento específico para el sarcoma de Kaposi. La enfermedad va a ser predominantemente cutáneo-mucosa y solo en el 15% de los casos van a aparecer y opacidades nodulares o infiltrativas de localización peribroncovascular. Y se postula en la fisiopatología de esto la reconstitución inmunológica específica para el herpes virus humano tipo 8 versus alteración de citoquinas inducida por el tratamiento antirretroviral. Aquí vemos lesiones de sarcoma de Kaposi diseminados que aumentaron luego del inicio del tratamiento antirretroviral y también se aumentaron de tamaño de ese tratamiento. Y en este estudio que fue realizado en pacientes 7 pacientes, se presentó el CIRI por sarcoma casos. La incidencia y la mortalidad fueron más altas en África, y 3.3 más. Se encontró aparte del grado de inmunosupresión, los estudios residuales, por ejemplo, y notables del virus en sangre se describieron como los factores de riesgo más importantes para la aparición del CIRI por sarcoma de Kaposi. Y se describen otras formas de CIRI tumoral con como la enfermedad de Castleman multicéntrica, el linfoma no-Hodgkin y el linfoma primario de cavidades. También se describe CIRI asociado a la gestación con preeclampsia, por ejemplo, y en realidad hay un desconocimiento acerca de si las complicaciones de la gestación pueden o no obedecer al CIRI y más bien en qué medida dependen es de la restauración de la inmunidad inducida por el tratamiento o de los complejos cambios inmunológicos y hormonales que acompañan al embarazo. Hay otras variantes del CIRI como estas que se mencionan acá. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces hasta la fecha no hay protocolos uniformes para el tratamiento del CIRI. Las observaciones son en su mayoría anecdóticas e implican un abordaje individualizado más que estandarizado. El CIRI en general es autolimitado, el CIRI fatal es raro, se resuelve por lo general en semanas y requiere un manejo específico de la infección que aparece con drenaje de abscesos, excisión de nódulos inflamados y dolorosos, esteroides inhalados para broncoespasmo, todos asociados a inflamación pulmonar leve, y se pueden usar AINES que no se asocian a reactivación de otras infecciones, pero cuya eficacia no ha sido probada en ensayos clínicos aleatorizados y hay que tener en cuenta los posibles eventos adversos de su administración, sobre todo a nivel gástrico y renal. Para los casos de CIRI grave, recurrimos pues a las recomendaciones de las guías. Aquí tenemos que se recomienda administrar prednisolona a una dosis de 1 o 2 miligramos por kilo en ausencia de contraindicaciones o su equivalente por 1 a 2 semanas seguido de un periodo de reducción gradual de la dosis que va a ser individualizado. Es decir, si se produce un aumento de los síntomas durante o al final de la disminución gradual de los esteroides, se puede aumentar la dosis. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que para los casos de tuberculosis pueden reaparecer después de retirado el esteroide y requerir de tratamientos más prolongados. Hay que sopesar el riesgo versus el beneficio de administrar esteroides y no administrarlo en los casos de sarcoma de Kaposi,
pues se asocian a aumento en el riesgo de progresión de las lesiones, posiblemente debido a un efecto permisivo sobre la replicación viral del agente causal por los esteroides. Hay que hacer un seguimiento estrecho para el desarrollo, para mirar el desarrollo de infecciones oportunistas, y hay reportes de casos de mejoría con talidomida y otros inmunomoduladores como la pentoxifilina, la cloroquina, los inhibidores TNF-alfa y los antagonistas de leucotrienos, pero hay datos insuficientes para recomendar el uso de estas alternativas y ninguno ha sido probado en ensayos clínicos aleatorizados. En este estudio, que fue publicado en el año 2012 y que tenía como objetivo determinar el efecto de la prednisolona en la respuesta inflamatoria en tuberculosis, en CIRI por tuberculosis, y que incluyó a 58 pacientes y que fue un estudio aleatorizado controlado con placebo, en el cual se asignaron 31 pacientes a recibir prednisolona a una dosis de 1.5 miligramos por kilo día por 2 semanas, seguido de 0.75 miligramos por kilo día por 2 semanas, y 27 pacientes fueron aleatorizados a placebo. Se hizo una toma de muestras a las 0, 2 y 4 semanas por estos métodos y se evidenció entonces que hubo una disminución en la concentración de interleuquina 6, de interleuquina 10, de interleuquina 12, del TNF-alfa y de la proteína inducible de interferón gamma a las semanas 2 y 4 en el grupo de los pacientes tratados con prednisolona versus en los pacientes que recibieron placebo, y también se presentó una disminución significativa en los niveles de interferón gamma en los pacientes tratados con prednisolona a la semana 4. La respuesta al PPD aumentó a las 4 semanas en el grupo tratado con prednisolona, de modo que los autores de este estudio plantean que los efectos beneficiosos de la prednisolona en la tuberculosis como CIRI parecen estar mediados a través de la supresión de la respuesta de citoquinas y no a través de una reducción en el número de células T específicas de antígeno. También se han empleado o se ha usado la metilprednisolona a dosis de 40 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa por 5 a 12 semanas. Estas serían las indicaciones entonces para los corticosteroides en el síndrome de reconstitución inmune: la policidrositis tuberculosa, linfadeninitis por Mycobacterium tuberculosis o por Mycobacterium avium complex refractarias al tratamiento específico, insuficiencia respiratoria aguda grave por Pneumocystis jirovecii u otras etiologías, obstrucción de las vías respiratorias por adenopatías o masas inflamatorias, empeoramiento paradójico de tuberculomas, meningitis asépticas con hipertensión endocraniana asociada, algunas formas de CIRI tardío, formas graves de CIRI con independencia de la etiología, y en los casos de CIRI autoinmune y de CIRI sarcoideo. Aquí vemos entonces, basados en los resultados de este ensayo clínico, que incluyó, que fue un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo y que incluyó a 451 pacientes con VIH y meningitis criptococócica de estos países, y que tenía como objetivo determinar si a las 6 semanas de tratamiento con dexametasona era mejor que el placebo para disminuir la mortalidad de estos pacientes asociado a la terapia con anfotericina B y fluconazol. Se encontró que debió ser interrumpido porque la dexametasona no solo disminuyó la supervivencia de estos pacientes versus placebo, sino que se asoció también a mayores efectos adversos en el grupo de la dexametasona, con un 32, aquí por ejemplo vemos cómo se asoció a menor supervivencia de los pacientes que se les administró prednisolona. Por lo tanto, entonces, basados en estos resultados, es que no se recomienda la administración de esteroides en síndrome de reconstitución inmune por meningitis criptococócica. Que este tiene unas particularidades en donde, al igual pues que los otros tipos de CIRI, la mayoría de los signos y síntomas resuelven espontáneamente después de días a semanas, pero puede requerir la realización de punción lumbar seriada en los pacientes muy sintomáticos con pleiocitosis e hipertensión endocraniana. Hay controversias entonces, aparte de la administración de esteroides. Otro punto controversial es suspender o no la terapia antirretroviral, y aquí nuevamente recurrimos a las recomendaciones de la guía. Entonces, que nos dicen que podría hacerse en casos potencialmente, excepto en los casos muy severos de CIRI, no se debe suspender. Y en casos potencialmente mortales en los que los corticosteroides no produjeron mejoría, podría hacerse, siempre considerando el riesgo-beneficio de nuevas infecciones oportunistas versus recurrencia del CIRI versus resistencia a la terapia antirretroviral.
También nos dicen que se debe sustituir el medicamento antirretroviral si hay preocupación sobre la toxicidad de ese fármaco, pero que no se realizaba algún ensayo clínico sobre interrupción del tratamiento antirretroviral en síndrome de respuesta inflamatoria de reconstitución inmune. También hay otra controversia sobre mantener o no el tratamiento específico para la infección oportunista. Y entonces aquí el consenso es que debe mantenerse el tratamiento específico y que incluso debe iniciarse en el CIRI asociado a la enfermedad infecciosa que se manifiesta precozmente luego del inicio del tratamiento antirretroviral. Y en cuanto a la prevención, entonces tenemos que para la prevención de la aparición del CIRI, tenemos como estrategias el tratamiento temprano de la infección por VIH, la prevención de infecciones oportunistas en VIH avanzados, diagnosticar infecciones oportunistas subclínicas en los individuos marcadamente inmunosuprimidos, teniendo en cuenta los factores de riesgo mencionados, disminuir la carga de microorganismos en las infecciones oportunistas bajo tratamiento antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, retrasar el inicio de la terapia antirretroviral en ciertas infecciones oportunistas bajo tratamiento específico con potencialidad de empeoramiento. ¿Y qué tanto retrasarlo? Entonces, para la mayoría de las infecciones oportunistas se recomienda el inicio del tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento para la infección oportunista y tan pronto como el paciente esté clínicamente estable. Para los casos de meningitis criptococócica se recomienda retardarlo 2 a 10 semanas y para los casos de para otras infecciones por criptococcus diferentes a la meningitis esperar al menos 2 semanas, obviamente con las consideraciones que deba hacer el médico tratante. Para los casos de tuberculosis pulmonar va a depender por su parte del número de CD4, si son mayores o iguales a 50 células por milímetro cúbico se debe iniciar tan pronto como el paciente esté clínicamente estable después de iniciar la terapia antituberculosa, pero no más de 2 semanas después. Pero si son menores de 50 células por milímetro cúbico se recomienda iniciar la terapia antirretroviral en las primeras 2 semanas de iniciado la terapia antituberculosa. Y si los CD4 son menores o iguales a 100, se recomienda la administración de prednisolona con base en los resultados de este ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo, que incluyó 240 pacientes y que fue publicado en el año 2018 y que tuvo como objetivo determinar si la profilaxis con prednisolona podría reducir de manera segura la incidencia de TB CIRI paradójica en pacientes con alto riesgo para CIRI a las 12 semanas de iniciar la terapia antirretroviral. Entonces, aquí se evidenció que los pacientes que habían iniciado el tratamiento antituberculoso 30 días o menos antes del inicio de la terapia antirretroviral y que se les administró prednisolona a una dosis de 40 miligramos al día por 14 días, seguido de 20 miligramos al día por 14 días versus placebo, la incidencia de CIRI por tuberculosis fue más baja entre quienes recibieron prednisolona frente a quienes recibieron placebo, con un 32.5% versus un 46.7%. Y para la prevención del CIRI también se ha mencionado la detección de biomarcadores en diferentes fluidos, teniendo en cuenta la fisiopatología de la entidad. Sin embargo, la heterogeneidad etiológica e inmunopatogénica del síndrome limitan la generalización de estas determinaciones en la práctica clínica, que por lo demás son costosas. Incluso estos autores diseñaron una fórmula para predecir el riesgo de CIRI que permite clasificarlo en alto, medio y bajo riesgo, basándose en los niveles de estos 7 marcadores, pero la aplicabilidad de estos resultados no han sido probados en otros estudios que incluso han mostrado diferencias con estos resultados. Finalmente, entonces, como conclusiones, tenemos que el CIRI es una complicación de la terapia antirretroviral altamente efectiva que causa aumento en la carga de la enfermedad, en los costos y que puede afectar, como vimos, la adherencia a la terapia antirretroviral. Que su impacto en lugares en donde la presentación avanzada del VIH es más frecuente, sobre todo en los países subdesarrollados, es importante, con una frecuencia promedio de 20 a 35% de los casos, pero que incluso puede ser cercana al 50%, como veíamos, e incluso en estas regiones puede afectar el control epidemiológico de varias enfermedades infecciosas endémicas asociadas al VIH-Sida, como la tuberculosis o la lepra.
Tenemos también que su presentación atípica puede conducir a manejos inadecuados y que podría asociarse a complicaciones graves, por lo cual los clínicos debemos estar preparados para su reconocimiento y abordaje, que hay un mayor riesgo de su aparición en pacientes con niveles de CD4 bajos basales y que se asocia con un efecto virológico, inmunológico, con un aumento de CD4 ocasionado por la terapia antirretroviral altamente efectiva, que la mayoría de los casos ocurren dentro de los 60 primeros días tras el inicio de la terapia antirretroviral, pero puede aparecer hasta 2 años después, como veíamos, que las características clínicas entonces del CIRI están estrechamente relacionadas con el tipo y la ubicación de la infección oportunista preexistente, pero que predominan las manifestaciones dermatológicas y la tuberculosis, que podría ser más frecuentes cuando se asocian simultáneamente antirretrovirales y medicamentos para tratar la infección oportunista, también por lo que veíamos en cuanto a la fisiopatología, y que los pacientes deben recibir tratamiento para la infección oportunista subyacente lo antes posible y que terapias complementarias como los glucocorticoides también pueden ser necesarias en ciertas situaciones y que en general se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas para la mayoría de las infecciones oportunistas, ya que los beneficios del tratamiento antirretroviral temprano se ven compensados por la inducción de un síndrome de respuesta de reconstitución inmune grave y que en ciertos casos puede retrasarse. Y yo agregaría que quedan interrogantes en cuanto al tratamiento y a la prevención de este síndrome de reconstitución inmune, que no solamente se ve en el VIH, sino que se asocia a otras entidades.